una cuestión de sincronización de los moduladores y demoduladores, que lo vamos a ver cuando terminemos toda la parte de AM. Ahí tenemos que nos conviene enviar una porción chiquitita, también para sincronizar, de la portadora, ¿sí? Para sincronizar el receptor. Entonces, si yo tengo una, vamos a hacer un triangulito, ¿está bien? Esta es mi señal de doble banda lateral con portadora suprimida. Yo acá entonces le aplico un filtro de esta forma y lo que obtendría es la banda lateral superior. Pero ¿qué pasa? La realidad es que los filtros no son reales, o ideales, mejor dicho, son filtros reales. Y voy a tener entonces un filtrado de esta forma. O sea, hay parte de la energía de las frecuencias bajas que estoy perdiendo. Si ustedes alguna vez escucharon a un modulador, a un walkie-talkie, van a ver que tiene un ruido metálico, porque pues, estoy filtrando los bajos. ¿Está bien? Entonces, lo ideal sería tener una respuesta de esta forma, de la frecuencia donde me quede específicamente la parte de la señal o la parte de la banda lateral que a mí me interesa, que es el mismo ancho de banda de la señal original. Pero el problema que trae esto es que el filtro real me va a filtrar o me va a borrar parte de la energía de los bajos, ¿está bien? Y me va a distorsionar, que ahora lo vamos a ver. Desde el punto de vista de lo que sería la señal que yo quiero transmitir, es, como decíamos antes, una transformación de una señal pasabanda a una señal pasabajos. Entonces, mi portadora, o mi señal, no portadora, perdón, mi señal modulada, va a ser una señal que le llamo pasabanda y que, por la transformación que vimos antes, va a ser dos veces la parte real de la señal pasabajos, cuando hemos puesto LP, T, por ahí a la J, omega CT. ¿Está bien? Es una notación exponencial. La parte real de esa notación exponencial va a ser esta señal. Y resolviendo esto, me va a dar que, o la generación, la forma temporal de la señal de banda lateral única, haciendo algunos pasos matemáticos que no lo vamos a hacer, me va a dar que es x de t por el coseno de omega ct más menos por el seno de omega ct. ¿Está bien? Estamos teniendo la señal de cuadratura y estamos aplicando, ¿está bien?, esa transformación de onditas que se materializa con cómo debería responder el filtro. Ustedes recuerdan cuando vimos onditas, perdón, de Hilbert. Ustedes recuerdan cuando vimos Hilbert, teníamos más J y menos J, y el valor era el mismo que la señal. Bueno, acá lo que estoy haciendo es poder transmitir la banda lateral superior o la banda lateral inferior, dependiendo qué parte suprima. O sea, es la representación, podríamos decir, matemática o física
de cómo implementaría esa señal UDT. ¿Está bien? Entonces me van a aparecer acá señales en cuadratura. Una de las señales, la de fase, es un medio con x de t, y la señal en cuadratura, que es la que va a contener la transformación de ondita, tengo con ondita, de Hilbert, de la señal original. Esa sería la generación matemática de la señal de banda lateral única. Cuando yo la quiero implementar de forma real, voy a trabajar con filtros reales. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a tener en una señal real es la transformación de Fourier de esa señal, me va a dar algo así. Va a ser un cero, voy a tener una supresión de bandas y sería, también lo real es esto, ¿no? El triangulito. Estoy perdiendo una parte de la señal, o sea, estoy perdiendo señales de baja frecuencia. ¿Está bien? Que si lo queremos eh, representar desde el punto de vista de la señal portadora, teniendo en cuenta eh, las dos bandas, tendría ese gap de la frecuencia menos esa frecuencia L, la frecuencia baja que estoy cortando, que es la frecuencia de corte inferior del filtro, y una respuesta del filtro de esta forma. Y acá estaría más W. ¿Bien? Esto es la transferencia pasabanda y esta distancia, o esta pérdida de información, 2 beta, que en los sistemas comerciales o los sistemas normales, ese valor de 2 beta está alrededor del 1% de la frecuencia nominal, de la frecuencia nominal de corte, con un límite de esa frecuencia de corte nominal tiene que ser menor. Datos, esto empíricos, no es nada científico, si queremos llamarlo así. Una forma de obtener un mejor filtrado es, o sea, mejor filtrado para obtener un mejor rendimiento de esa banda que estoy transmitiendo,
Es de la siguiente forma. Producto acá, un primer filtrado, un pasabanda, otro producto acá y otro pasabanda. Y acá obtengo la puerta de la modulada de banda lateral única. Y esto, acá tengo la entrada. Y acá tengo un generador, una frecuencia y acá una frecuencia diferente. Esto me quedaría esa señal modulada en banda lateral única de XT, el coseno de omega CT, en 90 grados. Es otro tipo de modulador. Si tomo esta, o sea, esto es un modulador, vamos a llamarlo así, de dos frecuencias. Modulador. Si yo la quiero hacer en función a la ecuación de generación de banda lateral única, hagámoslo en función de la ecuación, ¿no? De banda lateral única, tengo algo así. ¿Copiaron esto? No sé si están copiando, ¿cómo están haciendo? Sí, sí, por mi parte ya la copié. Yo voy por ahí más rápido, al no tener pizarrón para borrar, la velocidad mayor. Párenme y díganme si necesitan que frene un poquito. Tengo un sumador, aquí tenemos el filtro que me genera la transformación de Hilbert. Esta es la señal modulante. Acá tenemos la transformada de Hilbert de la señal modulante. Acá tenemos una red de desfasaje. Acá la inyección de la portadora con una determinada amplitud. En este punto tengo una señal que es 6 sobre 2 por el coseno de omega ct menos 90 grados o menos pi sobre 2. Vamos a poner pi sobre 2 porque si no, o lo que es lo mismo,
por el seno de omega ct. Acá tengo c sobre 2 por x de t por el coseno de omega ct. Y acá tengo x de t. Este método de modulador, de este modulador en función de la ecuación de banda lateral única, se lo conoce como modulador de corrimiento de fase. Otro tipo de generador o de generación de una señal de banda lateral única es a través de un modulador que se denomina modulador Weaver. Este modulador tiene esta forma. Ahora tengo una red de desfasaje. Acá tengo un generador. A una frecuencia de la mitad del ancho de banda. Acá tengo la señal modulante. Acá tengo otra red de desfasaje. Este generador tiene una frecuencia de la portadora más o menos, y esto tiene un ancho de banda que también. Acá tenemos más o menos, y acá sale la señal lateral. ¿Copiaron? Sí, sí, sí. Bien. Siguiendo con la misma tónica, podemos llamarlo así, alguien dijo, bueno, si en vez de suprimir toda la banda lateral o toda una de las bandas laterales, dejamos pasar un pedacito de la otra banda lateral, aunque sea atenuada, o sea, le exigimos menos al filtro, ¿está bien? O sea, dejamos pasar
la parte baja de la otra banda lateral. Si nosotros vemos en el esquemita que hicimos, tenemos centrado en la portadora, acá tenemos las frecuencias bajas, van a estar, vamos a hacer así, van a estar acá, las bajas frecuencias de la señal original. Y como esta está dada vuelta, invertida, también van a estar acá. ¿Está bien? Entonces uno dijo, bueno, si en vez de cortarlo y suprimir todas las frecuencias bajas, si nosotros hacemos este mismo esquema, un filtro, ¿está bien? Que tenga esta transferencia, esto sería, ¿está bien? Donde no corte, obviamente, abruptamente, no puede cortar en la frecuencia de corte porque sería un filtro ideal, pero podría dejar pasar frecuencias en un valor beta, ¿bien? Y tener una transferencia de este tipo, que sea parecida a una señal de escalón, una señal de escalón atenuada, suavizada. Este sería un valor un medio. Y acá tendríamos también el valor Fc más beta, que es donde prácticamente el filtro se hace similar a la señal de escalón. Vamos a hacerlo. Ahí está, ahí quedó más prolijo. ¿Está bien? Entonces estoy atenuando estas frecuencias bajas, esta parte de acá, pero estoy dejando pasar del otro lado frecuencias bajas con menor intensidad. Entonces no estoy perdiendo tanto espectro. ¿Está bien? Este tipo de modulación se llama banda lateral vestigial. La banda lateral vestigial deja pasar un contenido de frecuencias bajas, ¿está bien? Aumenta el ancho de banda en ese factor beta, ¿está? Pero no pierde tanta, digamos, fidelidad la señal. Y estoy respecto de AM simple o AM con doble banda lateral con portadora suprimida, estoy pasando prácticamente casi completa esa banda lateral, disminuyo el ancho de banda respecto de AM simple y respecto de banda lateral única tengo este beta de más de frecuencias bajas que estoy dejando pasar. Esto se solía utilizar en televisión analógica, no sé si alguno hizo multimedia, y le explicaron lo que era la televisión analógica, donde vos tenías frecuencias bajas, ¿m? O en la parte baja del espectro tenías señales,
crominancia, luminancia, todas esas cuestiones en color, ¿no? En blanco y negro se utilizaba para pasar señales de audio. Y bueno, en unas máquinas que se llamaban fax, que seguramente no los conocen, y en algunos casos de datos de alta velocidad. La transferencia de este filtro de banda lateral vestigial tiene esta forma. Está compuesta de un filtro del tipo escalón, y esa función escalón está modificada por ese filtrito que me deja pasar, digamos, esta parte de acá. ¿Está bien? Es esta deformación que vemos acá de la señal, digamos, de la señal escalón o del filtro ideal, está representada por esa transferencia H de beta. ¿Está bien? Y es un filtro tal que sería asimétrico, ¿no? O impar. Y H de beta es igual a cero si la frecuencia o el módulo de la frecuencia es mayor a esa separación o esa mini ancho de banda beta. O sea, el ancho de banda total de una señal con banda lateral vestigial es el ancho de banda de la señal original más una porción beta. Hay una transición en el filtro de 2 beta, pero el ancho de banda total está aumentado en 2 beta. Podemos decir que este valor de 2 beta, que es la transición entre el máximo valor de la función escalón y el mínimo valor de la función de escalón. Es la respuesta del filtro. En la medida que beta disminuya, o sea, mucho menor que el ancho de banda, podríamos decir que el ancho de banda total de banda lateral vestigial va a aproximarse al ancho de banda total de banda lateral única. Respecto de la ecuación, también se utiliza una transferencia con la transformada de Hilbert, de manera tal de que la señal modulada, banda lateral vestigial, es muy parecida a la de banda lateral única, donde voy a tener una señal en fase y una señal en cuadratura, de manera tal de que la señal en cuadratura sea la transformada de Hilbert de la señal más una señal que va a depender de esa parte que está dejando pasar ese beta, de ese filtro de ancho de banda beta. Y esa señal de ese filtro beta, o esa señal que está pasando por digamos, ese ancho de transición, esa diferencia que hay con el filtro ideal, ese beta que hay, que sería la diferencia que hay con el filtro ideal, me da esta forma.
entre menos beta y beta hay una variación de fase. ¿Está bien? Hay una variación de fase que tiene que ver con la transferencia de esa parte multiplicada por la transferencia, por la transformación, por la transformada de Fourier de la señal, muy parecido a lo que sería la transformada de Hilbert, ¿no? Para betas chicos, respecto del ancho de banda de la señal original, podríamos decir que esa señal de beta va a tender a cero y la señal de la banda lateral vestigial va a tender a la señal de la banda lateral única. Pero mejorada, ¿está bien? Mejorada respecto de la banda lateral única porque estamos dejando pasar señales. En la medida que ese beta, ese ancho de banda de transición se haga más pequeño, ese filtrado, ese filtrado va a tender a ser más parecido a una señal escalón, a un filtro ideal. Entonces, yo estoy jugando con los valores de beta, a jugar con los valores de beta, estoy haciendo más abrupto ese filtro pasaltos y estoy dejando pasar mejor, entre comillas, las bandas inferiores de la señal modulada. Claro que esto requiere primero un filtro, una transferencia de filtro que sería una especie de sintonización a través de otro filtro de el filtro original. Es como para poder darle una sintonía fina, que voy a trabajar obviamente sobre la pendiente de subida del filtro, ¿está bien? O sea, con los polos que le voy poniendo al filtro lo voy acercando más a una pendiente abrupta, pero claro, la generación o la materialización de ese filtro es mucho más costosa, también más compleja. Y también hay que pensar en el receptor. Se complejiza más el receptor si lo comparamos con el receptor o el demodulador, mejor dicho, de una M simple, donde teníamos un diodo y un circuito RC. Acá no, con un diodo y un circuito RC no lo voy a poder solucionar, fundamentalmente porque la señal que está llegando no tiene nada que ver con una modulación de amplitud. Si bien acá la estoy generando a partir de una señal modulada en amplitud, la forma de señal que tiene la salida no tiene nada que ver con eso. O sea, la envolvente es una envolvente compleja, ¿está bien? Porque tiene una parte en fase y una parte real, digamos así, una parte en fase y una parte en cuadratura, una parte real y una parte imaginaria. Entonces es una envolvente compleja, es un fasor, ¿está bien? Donde también está variando la fase. Si hacemos, hemos puesto acá, si hacemos la variación de fase de ese filtro o de esa transferencia H de beta, voy a tener un valor de 1/2 menos 1/2. Acá voy a tener beta, acá menos beta. La fase tiene una variación así, ni siquiera es lineal. ¿Está bien? Entonces ese filtro ya tiene ciertas restricciones. Cuando yo tengo que hacer un filtro, no sería un filtro digital, no sería un filtro analógico,
y quiero que la pendiente de caída del filtro sea lo más abrupta posible, tengo que empezar a poner ceros, ¿no? En la medida que estoy aumentando los dB por octava, tengo que empezar a poner más ceros para arrimar esa caída a la frecuencia en la cual yo quiero que pasar. O sea, el factor de mérito del filtro, el Q, me va a dar una curva de un ancho de banda muy finito. O sea, va a ser muy cercana a la frecuencia de corte que yo quiero implementar. O sea, es como que yo estuviese haciendo un filtro que tiene ese factor de mérito y el ancho de banda de ese, o sea, estaría centrado, no sé, una frecuencia de corte, acá sería menos beta y beta. ¿Está bien? En la medida que acerco esto, el factor de mérito va a depender de este ancho de banda. En la medida que yo lo hago más chico esta zona de transición, más chico esta zona de transición, estoy arrimando más ese corte abrupto a la frecuencia, en este caso, portadora. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el secreto en la generación de banda lateral única es el filtro. De manera tal que si yo aplico una señal de AM a un filtro de banda lateral vestigial, voy a tener un esquema de banda lateral vestigial, que se denomina banda lateral vestigial más C, ¿está bien? Que se utiliza en transmisión de video, ¿está bien? ¿Para qué? Para para poder utilizar, después de un filtrado y un armado determinado, una detección de envolvente. O sea, en una señal de AM simple, yo puedo sacar con un detector de envolvente la información. En un filtro, en un esquema de transmisión de banda lateral vestigial más C, la ecuación que yo voy a manejar es esta. ¿Está bien? Que es la banda lateral simple. ¿Mm? Y le voy a agregar la parte cuadratura. Voy a tener que este valor, o mejor dicho, que hace por x de t, yo va a ser mi parte en fase, en esta ecuación que tenemos por acá, esta parte en fase. Ahora la voy a igualar a lo que tenía en una señal modulada en amplitud simple, y la parte en cuadratura va a ser la envolvente de esa señal modulada, banda lateral vestigial más C, va a ser cuadrado. Y si lo expandimos, la envolvente va a ser
Entonces, con un índice de modulación muy chico y un beta, digamos, normal, no muy chico, voy a hacer que mu sea muy pequeño o mucho menor que 1, y en ese caso la señal va a ser aproximadamente igual. Entonces, si logro esto con una señal de AM, que como decíamos se utiliza para detección de envolvente, la puedo decodificar con un detector de envolvente. ¿Se entiende? Esto es utilizado mucho en televisión. O sea, la técnica que estamos utilizando es ir creciendo en complejidad, aprovechando potencia, aprovechando ancho de banda, pero siempre queriendo trabajar a la señal que estoy recibiendo para detectarla de la mejor forma posible. En este caso, la mejor forma posible y la forma más simple posible de detectarla es con un detector de envolvente. La realidad es que lo que nosotros estamos teniendo es siempre buscar, sobre todo en sistemas que van a ser comerciales, la simplicidad, tanto en la transmisión como en la recepción. Si yo hago un sistema de banda lateral única para uso comercial, digamos, podríamos decir domiciliario, ¿está bien? Para que reemplazar todos los sistemas de AM, todas las radios de AM por una radio que transmite en banda lateral única, el costo, o por lo menos en su momento se evalúa así, el costo de esos receptores y la calidad de los receptores, y en algunos casos también de los transmisores, no condice con lo que la gente iba a poder comprar o no iba a ser tan, digamos, masivo la adquisición de ese esquema. Entonces, por lo general lo que se hace justamente es tratar de utilizar sistemas simples cuando tiene que ser algo masivo, cuando tiene que ser algo que no tiene una aplicación comercial o militar. Entonces, voy buscando siempre de resolver problemas de transmisión, problemas de potencia, problemas de ancho de banda. Y en el receptor, si bien toda la parte de decodificación, podríamos decirlo así, es más complicada, lo llevo a una detección, como mostramos recién acá, a una detección lo más simple posible, con un detector de envolvente. O sea, lo que estamos haciendo acá con estas últimas ecuaciones, esta banda lateral vestigial más C, lo que se hace así, ahí es eliminar la señal en cuadratura. ¿Está bien? La armo en su momento, lo mando como señal en cuadratura, mejoro respecto de una banda lateral única, porque dejo pasar las frecuencias bajas, pero en la detección elimino la señal en cuadratura. ¿Se entiende? Sí, profe.
Bueno, ¿cómo andan? Con ganas de seguir atrás. ¿No? Un segundo. Un segundo, por favor. Bien, ya que hablamos y antes de empezar con otro tema, vamos a poner algunos tipos de moduladores y de moduladores de... Profe, perdón, si está compartiendo no veo. Ahí estamos, ahí empezamos. Ahí estamos, ¿sí? Bien. ¿Ahí ven? Sí, sí, ahora sí. Temas son moduladores y demoduladores de AM. Diagrama de bloques. ¿Está bien? Moduladores y demoduladores. En cuanto a la modulación, a la generación de una señal de AM, podemos tener dos tipos generales, ¿no? Uno que son los sistemas de ganancia variable,
Esta ganancia varía de manera lineal con la señal modulante y sistemas donde la portadora y la modulante pasan por un dispositivo alineal. Por ejemplo, un dispositivo cuya transferencia sea del tipo cuadrática, diodo. Es lo que más se puede asemejar a un dispositivo lineal. Un transistor también, obviamente, trabajándolo en la zona lineal del transistor. Si hablamos de los dispositivos lineales, para la generación, el diagrama de bloque podría verse de esta forma. Tengo un módulo de ganancia variable, ¿está bien? Donde le inyecto la señal modulante o la tensión de la señal modulante. Vamos a poner señal modulante. Donde la entrada va a ser la portadora. ¿Está bien? Una tensión. La tensión de la portadora por el coseno de omega ct. Y la salida va a ser una señal AM. ¿Está bien? La salida va a ser la señal portadora o una señal de amplitud modulada, temporal, que va a estar dada por la ganancia de este sistema. ¿Está bien? Vamos a decir que la salida va a ser la ganancia. Acá tenemos una señal de entrada P sub I por la señal P sub I. Un diagrama de bloques de lo que sería un dispositivo lineal. Lo puedo hacer, por ejemplo, en base a un operacional. Acá pongo la portadora. En la salida voy a tener la señal de AM. Una señal de AM. De amplitud modulada. Acá un dispositivo de resistencia variable y acá una resistencia fija, que es la resistencia de realimentación de este operacional. Esta resistencia variable va a ser o va a variar en función de la tensión, varía en función de la tensión modulada, la frecuencia modulada, la señal modulante.
¿Qué puede ser ese dispositivo de resistencia variable? Un FET, por ejemplo, donde varíe la conducción del FET, o un transistor bipolar. Un dispositivo que alimento en la base, por ejemplo, y la tensión de colector emisor o de fuente drenaje varíe en función a las variaciones de tensión de la señal modular. La ganancia de este sistema, 1 más una constante, y acá va a depender de la tensión modulada. De manera tal que la tensión de salida y acá voy a tener B sub I de T, la tensión de salida va a ser la ganancia por la tensión de entrada. Y la tensión de entrada va a ser una tensión constante por el coseno de omega C. Omega T, por supuesto. Fc. O sea que la tensión de salida va a ser 1 más K1 por la tensión modulante o por la señal modulante, como más les guste, por la señal modular, portadora, y ya están viendo que esto tiene un tufito a una señal de M simple, ¿no? Acá, que acá va a ser, vamos a ponerlo así, más K1 por B sub C por la señal modulante por el coseno de omega CT. ¿Está bien? Si es un FET, si con esa resistencia variable, esa conductancia variable, que es una conductancia, si es la conductancia de un FET, va a variar con la señal modulante, como la inversa de la resistencia. Y esto va a ser igual a, ¿verdad? Y esa resistencia entonces va a ser 1 sobre A por B sobre MDT. Bien. En la salida del operacional voy a tener la tensión de salida, que va a ser 1 más la transferencia, ¿está bien? Por la señal portadora, ¿está bien? De manera tal de que la ganancia, o sea, la relación entre la portadora, perdón, entre la señal de salida y la portadora, va a ser 1 más RF sobre R sub I y MDT. ¿Está bien? Ahí tengo el valor de la ganancia de ese sistema, que era este diagramita de bloque que pusimos antes, materializándolo con una combinación entre un perdón, FET y un
perdón, entre un FET y un operacional. Simple. Ustedes se dan cuenta que armar un modulador de AM es muy simple. ¿Está bien? Es más, sería lindo que alguno de ustedes arme uno y lo muestre. O sea, acá a fin de año, por ejemplo. Otro tipo de modulador es el modulador conmutado. Un esquema simple es una señal de alimentación continua, un generador, un transformadorcito y acá un filtro. Un filtro LRC. Acá voy a tener la tensión de salida. Este transformadorcito tiene una relación de transformador L a N, dependiendo de la L a N. 1 a N, dependiendo de la cantidad de vueltas. Está bien que tenga el secundario respecto del primario, alimentado por la tensión modulante, y esta llave está conmutando a la velocidad, digamos, a la frecuencia portadora. El concepto de la velocidad de conmutación de esa llave respecto de la frecuencia modulante es la misma, tiene que ser 10 veces, 100 veces la frecuencia modulante. En este caso lo que estoy teniendo es este conmutador, pues un transistor bipolar o un transistor, un FET más eficiente, ¿no? Acá lo que estoy teniendo entonces, FET, un MOSFET, sin modulación, la tensión de salida va a ser un valor de B por el coseno de omega CT. Y si modulo, la tensión de salida va a ser igual a B más N por la señal modulante. N es el número de vueltas que tiene digamos, lo que se denomina la relación de transformación por el coseno de omega CT. Fíjense acá que esta parte es muy similar al 1 más mu por XT, también que habíamos puesto en una M simple. Siempre que estamos generando es más fácil generar una M simple. Después haremos el tratamiento antes de enviarla al aire y antes de mandarla al amplificador de RF de salida del transmisor. Vamos a tratar de sacar la portadora para poder ganar en lo que es eh, ganar bien digo, en lo que es potencia generada. Otro esquema, entonces acá vamos a poner que N es la relación de transformación. Fíjense la simplicidad de estos circuitos de generación o bueno, detección todavía no lo vimos, pero lo vamos a ver, no creo que lleguemos hoy, de detección comparado con BLU o comanda lateral unida, comanda lateral vestigial. Otro esquema de conmutación es algo así. Bien, acá tenemos la limitación, la tensión modulante. Acá tenemos un esquemita, vamos a hacerlo más grande, porque si no, no me va a entrar.
diodo, otro diodo, un filtro, esa banda, que tenemos la señal modulada, perdón, y acá la modulante. La portadora se inyecta entre los puntos medios y es una señal cuadrada. ¿Está bien? ¿Por qué cuadrada? Porque quiero que conmute. Total, después en el filtro voy a sacar la frecuencia que yo quiero transmitir. ¿Está bien? Entonces, esto es se denomina un modulador conmutado o modulador ring. ¿Está bien? La frecuencia portadora invierte la tensión en forma cuadrada, va haciendo que conduzca o no conduzcan los diodos y la tensión que está, digamos, o la corriente que está circulando en este núcleo va a hacer que se induzca en este otro transformador variaciones de tensión, vamos a decir que acá hay una tensión de salida, variaciones de tensión que son proporcionales a la tensión de la señal modulante. Después el filtro lo que hace, recordemos lo que era la serie exponencial o la serie trigonométrica de Fourier, lo que hace ese filtro, que está sintonizado a una determinada frecuencia, que es la frecuencia a la cual yo quiero transmitir, saca esa frecuencia fundamental, o es un filtro, digamos, suprime el resto de la frecuencia, es un filtro que tiene que tener un Q un factor de mérito bastante bueno, y transmite la señal modulada a esta frecuencia modulada en amplitud al ritmo de la tensión de alimentación de la señal modulante. Es muy parecido a este esquema y este sistemita de conmutación lo podríamos reemplazar por este conjunto de diodos y transformadores. Es completamente válido. Y este sería el filtro pasabanda, ¿está bien? Que estamos teniendo acá. Entonces, en este caso, la onda cuadrada que se inyecta es para conmutar a los diodos. Si la frecuencia de la portadora o la señal de portadora es cero, es mayor que cero, los diodos, acá no le puse los nombres, vamos a ponérselo con otro color, pues no se me enchaste esto. Este es el diodo de 1, de 2 y de 2. ¿Está bien? Si se inyecta una señal positiva en la onda cuadrada, conducen los diodos de 1. ¿Está bien? Entonces, la señal de salida va a ser igual a la señal modulante. Si la frecuencia portadora es menor que cero, conducen los de 2 y la señal de salida va a ser igual a menos XZ.
¿Está bien? Está variando la señal de salida con un determinado ritmo marcado por la conducción o no conducción de los diodos, y cuando pasa por el filtro, ahí sale la frecuencia o la rapidez de variación de esa amplitud de la señal de salida, ¿m? Sintonizada a una sola frecuencia. Si hacemos la serie de Fourier, la serie trigonométrica de Fourier, me va a quedar así. Por x de t, por el coseno de omega ct, menos 4 sobre 3pi, por el coseno de 3 omega ct. Estamos teniendo las frecuencias o las armónicas impares y los términos pares, perdón, de la serie de Fourier, porque es una señal par. Más 4 sobre 5pi por x de t por el coseno de omega ct. 5 veces el coseno de omega ct. ¿Está bien? Y el ancho de banda va a tener el doble de la señal modulante. Y con este filtro o con este sistema, fijémonos, con este esquema específico de conmutación, lo que obtengo es una señal de salida, la que va a ser filtrada, pero no tiene ninguna componente continua, o sea, no tiene una frecuencia, ese delta Dirac no lo tiene, o sea que es una doble banda lateral comportadora suprimida.